Hola chicos, hoy les voy a mostrar cómo hacemos un libro diario o lo que vamos a llamar también asientos contables. Yo la semana pasada algo les adelanté, ustedes tenían que enviarme las variaciones patrimoniales. Ahora vamos a empezar a hacer los asientos. Hoy yo les voy a mostrar un ejemplo con 5 casos y la semana que viene ustedes van a tener que hacerlo solos. Por eso les pido, esto no es imposible, sinceramente, sino que tiene su dificultad y la única manera de comprenderlo y hacerlo es practicando. No hay mucha ciencia. Por eso mi recomendación es, más allá de ver este video, que puedan tomar nota. Yo igualmente en la plataforma les voy a dejar la consigna para que puedan practicar y volver a hacerlos ustedes y comparar con la solución. Porque esto es algo nuevo, es decir, no es como una fórmula matemática que ustedes tal vez ya están más familiarizados a usarlas o ese tipo de herramientas de cálculos. Esto es algo distinto, tiene que ver más con analizar, con comprender por qué está en un lugar, por qué se escribe de esa manera y no de otra, y respetar el formato. Bueno, voy a empezar. Hechos económicos, que ahí dice, los hechos económicos en la teoría está bien explicado para que ustedes lo puedan leer, pero básicamente son todas aquellas operaciones que generarían en una empresa un movimiento económico financiero que debe ser registrado contablemente. Ejemplo, si yo en una empresa se casa el dueño, el catering de su casamiento no es un hecho económico de la empresa, es algo personal de él. Ahora, si en una empresa para fin de año hacen un catering o un evento para todo el personal, eso sí lo tiene que contabilizar la empresa porque es un gasto de la empresa. No sé si me explico la diferencia. Bueno, cuando hablamos acá de hechos económicos registrables, ustedes tienen que diferenciar eso. ¿Qué hechos son que generen algún movimiento económico y que merezcan o deban ser registrados contablemente? Hoy les puse 5 ejemplos. Para poder hacer los asientos, una de las cosas que ustedes tienen que empezar a manejar es lo que se llama el plan de cuentas, que también lo tienen, ya estuvimos trabajando. Tengan esa hojita a mano con el plan de cuentas, después se las van a saber de memoria, pero en principio tengan a mano esa hoja para darse cuenta cuál sería la más apropiada para cada caso. El primero de los hechos económicos dice: 15 de enero se compra mercadería a un proveedor por 30.000 pesos en cuenta corriente. Arriba del todo ven que yo puse en imprenta mayúscula, dice fecha, medio de pago y monto. ¿Qué les puse ahí? Un hecho económico tiene que tener esos datos sí o sí para, digamos, poder ser registrado. ¿Cuándo ocurrió el hecho económico? ¿Qué fue lo que pasó? Si se compra, se vende, se paga. Y el monto y de qué forma. Es decir, puede ser en efectivo, puede ser con tarjeta de crédito, con cheque, con transferencia bancaria. Tienen que estar esos datos para que se pueda hacer el asiento correctamente. Si a mí me falta un dato, no lo puedo terminar. Bueno, el primer asiento entonces, vamos a ver la hojita del libro diario. Ven que tienen el formato que yo les comenté la semana pasada. Tienen la primera columna es variación patrimonial, luego tienen que poner la fecha y en la segunda columna va el detalle, donde ahí vamos a escribir de acuerdo al plan de cuentas que tienen, el debe y el haber. El primer asiento dice activo más mercadería, 30.000, pasivo más a proveedores, 30.000 en el haber. ¿Qué quiere decir esto? Vino un proveedor y me trajo mercadería. Cuando a mí me traen mercadería, la mercadería es un activo, es un bien que está entrando en mi patrimonio. Por lo tanto, activo aumenta. Recuerden que el activo son bienes y derechos de la empresa. ¿Cuánto sube la mercadería monetariamente hablando? 30.000 pesos. Entonces es activo más, es decir, aumenta mi activo en 30.000 pesos de mercadería. Pero siempre tiene que haber una contraposición a esto. En este caso, para recibir esa mercadería yo asumí deuda.
Recuerden que las deudas y obligaciones de la empresa se representan con el pasivo. Por lo tanto, si yo para que mi activo aumente 30.000 tuve que asumir deuda, esa deuda tiene que ser del mismo importe y no de otro. Siempre, siempre, la columna del debe y del haber tienen que tener los mismos importes. Tienen que sumar lo mismo de los dos lados. ¿Por qué uso la cuenta proveedores? Es la cuenta que se usa para las compras de mercadería en cuenta corriente. En cuenta corriente quiere decir el fiado famoso, hoy no te pago la semana que viene. Bueno, el no pagar en el momento es lo que se llama cuenta corriente. Entonces, para comprar esa mercadería asumí una deuda en cuenta corriente. Esto que para ustedes les parece como algo lejano, aquellos que los papás tengan negocio o un tío, la modalidad de compra comercial, cuenta corriente, lo mismo que los cheques, es muy habitual. De hecho, es lo más usado. Efectivo y tarjeta es para las compras menores como podemos hacer nosotros en un comercio. Pero las compras y ventas comerciales entre empresas, entre responsables inscriptos y demás, suelen ser con estos tipos de modalidades. Por eso lo vamos a ver acá. Por lo tanto, el primer asiento es ese. En el segundo, que ven que el comienzo es igual, cambia el importe. Cuando lean en los hechos económicos dice, lo que yo hice fue cambiar la modalidad de pago para que ustedes vean distintas formas. Se compra mercadería a un proveedor, igual que en el caso anterior, pero por 55.000 pesos entregando un cheque propio. ¿Qué quiere decir? Que cuando compramos la mercadería, el proveedor quería llevarse algo, o nosotros decidimos pagarle de alguna manera. ¿Cómo le pagamos? Con un cheque propio. ¿Por qué aclaro esto? Cuando vayan al plan de cuentas van a ver que tienen en el activo una cuenta que se llama cheques a cobrar y en el pasivo una cuenta que se llama cheques a pagar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Las del pasivo claramente es una deuda que asumo yo y la del activo es un derecho que tengo yo a cobrar un cheque que alguien me dio. Cuando vos sos empresa o comerciante, tenés que tener una cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria que te permite emitir cheques se llama cuenta corriente. Por lo tanto, cuando vos abrís tu cuenta corriente, tenés la posibilidad de comprar en el banco una chequera. Una chequera no es más que como si fuera un talonario, pero que la emite el banco, que tiene, digamos, no es que vas a cualquier kiosco, sí o sí te la tiene que dar el banco, hay requisitos, digamos, tenés que tener cierta solvencia o capacidad para que te la den, porque si no, imagínense que sería muy fácil de estafar de esa manera. Entonces, cuando vos tenés una chequera, cada cheque que emitís, tenés que tener plata en el banco para cubrirlo. Después voy a ahondar bien el tema cheques, igual ustedes tienen la información ahí, pero es algo que en principio, como no están habituados a usarlos, puede llegar a complicar. Para los casos de asientos que vamos a empezar a hacer, lo único que ustedes tienen que diferenciar es cuándo es un cheque propio y cuándo es un cheque que se llama de tercero. En este caso, cuando dice entregando un cheque propio, quiere decir que el comerciante compró la mercadería y con su chequera hizo un cheque por los 55.000 pesos. Por lo tanto, el asiento, si bien mercadería es igual al anterior, ingreso mercadería, activo más, y también tiene más deuda, pasivo más, pero en lugar de que sea en cuenta corriente le entregó un cheque. Es decir, que ahora no tiene deuda con el proveedor, sino que la deuda la va a tener con el banco si llegada la fecha no lo paga. Bueno, en el caso 3, el asiento dice el 2 de febrero, 2 del 2, un cliente paga la deuda de 40.000 pesos con cheque. En este es el caso que tenemos el otro tipo de cheque. El cliente, o sea, vino un cliente, paga la deuda. ¿Qué quiere decir? Que ese cliente vino, retiró mercadería de mi negocio y no me pagó en ese momento. Compró, como les dije antes, en cuenta corriente. Hoy viene a pagarme. Pasaron días, pasó un mes y me viene a pagar. Y me paga con un cheque de él. Ese cheque a mí me da derecho a ir al banco a cobrarlo. Por lo tanto, para mí es un activo. ¿Y
que él me pague la deuda. A ver, el día que él me vino a comprar y me quedó debiendo, en mi contabilidad yo lo registro como un activo más, deudores por venta se llama la cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Ya la cuenta, igual el nombre, fíjense en que es bastante, nos ayuda, dice deudores por venta. Alguien nos vino a comprar en cuenta corriente, no nos pagó, nos va a pagar a futuro y nosotros lo registramos en nuestro activo, porque nosotros que alguien no nos pague nos da derecho a cobrárselo. Por lo tanto, ese activo que teníamos ya no lo tenemos más, porque si a mí alguien me paga, no le puedo ir a reclamar de vuelta ese pago. Por eso es que este asiento dice activo más, cheques a cobrar, y activo menos, deudores por venta. La persona, cuando me da el cheque, ahora tengo la posibilidad de, digamos, ir al banco y cobrar ese cheque, hacerlo de efectivo, esos 40.000 pesos, pero no le puedo volver a reclamar a él, por lo tanto, ese activo que tenía no lo tengo más, es activo menos, se fue de mi patrimonio. En el caso de abajo, no les voy a leer la consigna para hacer más rápido, ustedes después la leen. Fíjense en que dice activo más caja, 15.000 pesos, activo menos, deudores por venta. Un cliente me pagó su deuda, pero con efectivo. Me dejó el efectivo y él no me debe más. Por lo tanto, activo aumenta caja, activo disminuye, deudores por venta. Y en el último, pagaron impuestos adeudados por 7.000 pesos el 13 de febrero. Pagar impuestos quiere decir que anteriormente yo tenía en mi contabilidad registrado impuestos a pagar por un pasivo 7.000. Ahora no lo tengo más. Si no lo tengo más, es pasivo disminuye, pero también disminuye la caja. No tengo más la deuda, pero tampoco tengo más esa plata. Esos 7.000 pesos se fueron. Por lo tanto, es activo menos, a caja los 7.000. Les pido que relean, que intenten hacerlo y por supuesto, como siempre les digo, cualquier duda me escriben. Saludos a todos.